Es tiempo de conocer los temas económicos y financieros con Roberto Aguilar. Ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Roberto, como cada mañana. ¿Cómo Hola, estás? Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que hoy los mercados bursátiles del mundo amanecen con la preocupación de que justamente China está incrementando ya las restricciones a la movilidad en ciertas ciudades y esto pues sí está metiendo un ruido porque justamente ya sucedió en ocasiones anteriores Sí, donde esta política de cero tolerancia pues paralizó prácticamente ciudades importantísimas y con ello claro. trastocó también el abasto de muchos productos y estas cadenas productivas en el mundo. También te comento que los precios del petróleo están subiendo, están rebotando. Ayer llegaron a perder más de 6% en promedio y es que Arabia Saudita desmintió una nota donde aseguraba que justamente iba a incrementar el volumen se estaba poniendo de acuerdo con otros países para incrementar el volumen, lo cual te decía ya se desmintió. Y una noticia también importante. Fíjate, Vero, que ayer hubo una reunión de los sindicatos, dos de los sindicatos más importantes de trabajadores ferroviarios en Estados Unidos, agrupan a más de 115,000 miembros, no se pusieron de acuerdo con un convenio que había dado a conocer justamente la industria en septiembre y hoy crece la probabilidad de que pueda haber un paro de la industria ferroviaria en Estados Unidos. Eso traería repercusiones al intercambio Claro. comercial con México, pero fíjate que se calcula, Vero, que si llegara a darse esta situación, 30% de la carga que se mueve en Estados Unidos, la economía más grande de este planeta, se vería comprometido. Y ayer ya casi a la medianoche la Secretaría de Economía dio a conocer un dato muy interesante, los movimientos o el comportamiento más bien de la inversión extranjera directa en México, y es que de enero a septiembre justamente se incrementó casi 30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos encabezando los flujos, después le sigue Canadá y en tercer lugar España. Interesante porque, bueno, pues hace un año España estaba en segundo lugar, ahora lo desbanca Canadá y esto también es sintomático de que las inversiones, por lo menos en algunos sectores como el energético por parte de España, sí se han detenido en México. También la OCDE, esta organización de los países de cooperación y desarrollo económico, pues dio a conocer la actualización justamente de sus expectativas de la economía mundial. Pero y fíjate que para este año Sí. está dando un crecimiento de la economía mundial de 3,1%, pero lo peor va a venir en el siguiente año, de acuerdo con esta visión, porque la economía del mundo crecería 2,2% solamente. Wow. México, fíjate que pasó, mejoraron la expectativa económica para este año de 2,1 a 2,5% y para el 2023 pues apenas creceríamos 1,6%, Muy de acuerdo optimista, ¿no? Para con este México. organismo. Fíjate que a partir de que se dieron a conocer algunos indicadores, Vero, que Sí. fueron mejores a lo esperado, este adelanto del tercer trimestre de la economía mexicana, que sorprendió a muchos, Sí, sí. comenzaron los ajustes. Hay que recordar que el gobierno de México espera que este año la economía mexicana crezca por ahí de 2,4% y las expectativas de los analistas se alinearon, por así decirlo, a esta expectativa. Había unas expectativas o unos pronósticos bastante negativos, poco favorables, pero hoy se ha ido alineando. Insisto, el problema es para el siguiente año, donde no alcanzaríamos, de acuerdo con esas proyecciones, ni siquiera el 2% de crecimiento mundial. Pero esto también tendría que ver con todo lo que sucede en el mundo, Claro. la intensidad con que han los bancos centrales querido frenar la inflación, ha incrementado las tasas de manera muy importante, las tasas de interés, y esto no se refleja de manera inmediata, pero sino tarda en algunos meses, y en el 2023 ya veríamos justamente las consecuencias de Es esta decir, política. para el primer trimestre, semestre, ¿para cuándo se podría ya Yo empezar a vislumbrar estos efectos? Más bien yo vería complicado en general el primer semestre del próximo año y ya a partir de la segunda mitad pues vería ya una estabilización justamente de la economía mundial y con ello también la de México. Así es que bueno, pues no queremos que suceda, pero al final también lo que traemos es la voz de algunos de los Bueno. especialistas. Y fíjate que 19.53 es como está cotizando el tipo de cambio, se mantiene fuerte el peso fortachón. Y mira, ayer platicábamos, ver acerca de esta decisión del Banco Interamericano de Desarrollo que se dio el fin de semana en las Sí, claro. votaciones, donde Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México, pues quedó en el tercer lugar. El contendiente que representa justamente a Brasil fue el que pues ganó la Ganó. presidencia de este organismo y bueno, pues ayer el presidente comentó que se exploran varias opciones para Gerardo Esquivel, quien te decía perdió esta elección para la presidencia del BID. Y también importante porque en este año termina su periodo como subgobernador del Banco de México. Y aunque el presidente no fue muy preciso,
pues entendió. Que tampoco hay una buena relación, Exactamente, ¿cierto? lo comentamos ayer. Decía, no fue muy preciso, pero parece ser que no lo va a nominar para que repita en el Banco de México y hoy le estarían buscando cabida en otra situación. Dijo que el secretario de Hacienda se iba a comunicar justamente con Gerardo Esquivel para explorar pues algunas alternativas. Pero ¿dónde lo ves? ¿Cómo lo vislumbras? ayer lo decíamos y yo creo que Gerardo Esquivel tendrá mucho más oportunidad de llegar a algún organismo financiero internacional, el Banco Mundial. Bueno, ahora también quedó vacante esta representación del Fondo Monetario Internacional para esta región del mundo, porque quien la ocupaba ahora va a ser el presidente del BID. En fin, creo que por ahí las cartas credenciales de Gerardo Esquivel, egresado de Harvard, son bastante buenas. Aquí, pues sí, tuvo algunos desencuentros con el presidente. Después de tener una relación tan estrecha, hubo diferencias justamente en la visión que se tiene de la economía y de la política monetaria. Así es que yo lo vería más hacia afuera justamente de México. Y rápidamente, Vero, te platico que Pemex firmó un contrato con la estadounidense New Fortress Energy para reanudar los trabajos de extracción de gas en el yacimiento de aguas profundas del Golfo de México, que se conoce como Lakach. Está ubicado a 90 kilómetros del puerto de Veracruz. En el acuerdo también incluye la venta de una parte de la producción a la empresa privada. Este proyecto, fíjate lo más importante, Vero, estaba suspendido desde hace 6 años. 6 años. Y había Pemex comprometido $1,400 millones de inversión, pero con este contrato, esta compañía estadounidense ahora va a complementar esta inversión con $1,500 millones adicionales. Esta operación, la empresa productiva del Estado, es decir, Pemex, mantiene la propiedad de Lakach y al finalizar el contrato será propietario del total de la infraestructura, mientras la empresa privada va a explotar una parte de este activo energético mexicano. Y rápidamente también, fíjate que se ha hablado mucho, Vero, del rally de Navidad. Sí. Esto es interesante porque es algo que ya desde hace algunos años se da al final del año, claro, cuando justamente empieza el reacomodo de carteras. Y es muy probable que muchas emisoras, muchas empresas suban, porque justamente, además de esta reconformación de carteras, pues viene el periodo de menor actividad con las vacaciones. Así es que prácticamente cierran el changarro, por así decirlo, y quieren ya con algunas de las posiciones o de las acciones dentro de los portafolios. Ahora lo interesante es que fíjate que vamos a ver cómo se comporta, porque los mercados en este año han tenido altibajos bastante complicados. Tuvimos meses donde sí hubo una caída muy profunda, se están recuperando y ahora la pregunta es si en realidad podrá darse este rally navideño. Es importante para todos nosotros porque nuestras afores invierten en acciones, porque nosotros también podemos hacer inversiones en el mercado de valores a través de diferentes plataformas. Así es que no es ajeno para nosotros. A ver si también nos toca algo del rally navideño. Bueno, pues sería, pero todavía hay que esperar, ¿no? Todavía hay que esperar, pero ya está en ciernes, sí, justamente. Estamos ya comenzando y vamos a escuchar más seguido esta frase, este término, en las siguientes semanas. Bueno, pues sí, nos vas a estar comentando al respecto. Roberto Aguilar, gracias como siempre. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias, feliz martes. Y ahora vamos a conocer precisamente cómo están operando los indicadores financieros más importantes en todo el mundo. Los precios del petróleo lograron frenar sus pérdidas luego de que Arabia Saudita negara un posible aumento en el suministro de crudo con la OPEP y sus aliados. Así, el Brent cayó 0.10% para venderse en los $87.45 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $79.73, una caída del 0.21%. Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que será hasta esta tarde cuando dé a conocer la cotización de la mezcla mexicana tras el feriado por la celebración de la Revolución Mexicana. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.24%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.37%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19.93 centavos, el euro se ubica en 20 pesos con 5, mientras que la libra se cotiza en los 23.14 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores arranca operaciones con una ganancia del 0.41%, el Standard & Poor's perdió 0.13%, mientras que el Nikkei gana 0.61%. Israel Morales, Heraldo Televisión.